buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión. Los principales índices de Wall Street operaban a la baja este martes, presionados por las caídas en acciones tecnológicas y el repunte del petróleo tras un dato de inflación en Estados Unidos mayor a lo esperado. Así las cosas, vamos a observar entonces exactamente cómo fue que finalizó Wall Street en la jornada de hoy, que como podemos observar, el Dow Jones finaliza con un avance del 0,10%. Recordemos que este análisis fue durante la jornada intradía, estaban descendiendo un poco los índices, sin embargo, pues vemos que el Dow Jones recuperó un poco de terreno, termina hoy la sesión en un alza del 0,11% en 49.760 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 finaliza la sesión con caídas 0,40% en 7.400 puntos y pues tiene digamos que una baja de 11 puntos aproximadamente, si se quiere decir, este principal índice dentro de la Bolsa de Nueva York. Y el último de los índices, es decir, el Nasdaq, vamos a observar exactamente en qué punto pues finaliza el Nasdaq, que como podemos observar también lo hizo con caídas superiores a 180 puntos, es decir que descendió más de ese valor en la sesión de hoy, o se puede traducir en una baja del 0,71%, ubicándose en 26.088 puntos en la jornada de hoy. Las mayores presiones vinieron desde el sector tecnológico. Las acciones de Micron Technologies se desplomaron más del 10% luego de haber impulsado al mercado a máximos históricos el lunes. La compañía acumulaba un alza de más de 37% en la última semana y de 53% en el último mes, en medio del rally de los fabricantes de memoria. También retrocedían Advanced Micro y Qualcomm con caídas del 6% y 14% respectivamente. En el último mes, AMD había subido más del 74%, mientras que Qualcomm ganó más del 39%. El mercado también fue golpeado por el avance del petróleo. El West Texas Intermediate, es decir, el WTI, subió 3% hasta superar los $110 por barril. Veamos entonces exactamente de qué manera finalizó el barril la sesión hoy en el tema de los precios del petróleo. Y como podemos observar, el Brent finalizó con un alza del 3,13%, es decir que se ubica sobre los $107 con 85 centavos el barril. Y el WTI, ya vamos a observar exactamente, finaliza entonces o sigue la sesión con avances superiores al 4%, es decir que hoy se ubica sobre los $102 por barril con 40 centavos. Entonces, como podemos observar, pues ambas referencias de petróleo avanzaron considerablemente en la sesión. El WTI un poco más que el Brent, pero ambas referencias se mantienen por encima de los $100 el barril. Los precios de la energía continuaron reaccionando a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump calificara el cese al fuego como increíblemente débil y rechazara la más reciente propuesta de Teherán para terminar el conflicto. Según reportes, Irán exige reparaciones de guerra, control total sobre el estrecho de Hormuz, la liberación de activos congelados y el levantamiento de sanciones económicas. En el frente económico, el índice de precios al consumidor subió un 0,6% en abril, mientras la inflación anual llegó a el 3,8% por encima del 3,7% esperado por el mercado y en su nivel más bajo desde mayo de 2023. Los inversionistas siguen evaluando el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación y el consumo en Estados Unidos, en un contexto de mayores precios de la energía y escasos avances en las negociaciones entre Washington y Teherán. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA.
las cosas, vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy finaliza con caídas la sesión. El MSCI Colcap retrocede 0,97% en 2.088 unidades. Corfi Colombiana de la acción preferencial baja 5,91%. Da Vivienda Group de la acción preferencial desciende 5,28%. ISA también retrocede más del 5% y Mineros también baja 4,61%. Por su parte, en contraste, Ecopetrol avanza 2,28% impulsado por esos precios de petróleo que recientemente vimos. Cibes de la acción preferencial baja 0,53%, Da Vivienda de la acción preferencial también avanza la jornada 0,49% y Nutresa subió 0,33%. Y pues Éxito también acompaña la lista de acciones en verde con una alza del 0,26%, recordando que estas fueron las únicas acciones en mostrar comportamiento positivo en la sesión. Y en noticias del mercado colombiano, les cuento que en otras noticias, pues recientemente el autorregulador del mercado de valores de Colombia, AMB y FINRA, el principal organismo de autorregulación del mercado de capitales de Estados Unidos, firmaron un acuerdo para intercambiar información relacionada con supervisión, investigaciones y cumplimiento normativo. El objetivo es fortalecer el control sobre operaciones transfronterizas y mejorar la cooperación entre los dos mercados financieros. El convenio establece procedimientos para compartir información bajo criterios de confidencialidad y apoyar la detección de riesgos en operaciones internacionales. FINRA supervisa a miles de firmas y profesionales del mercado en Estados Unidos, mientras que AMB se encarga de la autorregulación del mercado colombiano. Según el presidente de AMB, Hernán Alzate, el acuerdo busca elevar los estándares de supervisión y reforzar la transparencia y la protección de los inversionistas. En otras noticias, Celsia retomará el mecanismo transaccional de su programa de recompra de acciones vigente desde el 2023 con un monto pendiente de 130.000 millones de pesos por ejecutar entre este año y principios del 2027. Además, la compañía activó un formador de liquidez con la firma Larraín Vial para mejorar la negociación de la acción en bolsa y de reducir los diferenciales entre precios de compra y venta. Según Ricardo Sierra, líder de la compañía, pues entre dividendos y recompras, Celsia ha entregado cerca de 362.000 millones de pesos a sus accionistas durante este año. A eso suman 212.000 millones de pesos adicionales en dividendos, pues que serán pagados en julio, octubre y enero del 2027. La empresa pues también destacó que el volumen diario de negociación de la acción subió durante el proceso de recompra y pues aseguró que continuará buscando medidas para mejorar la liquidez y formación del precio en el mercado. Así las cosas, vamos entonces con la Bolsa de Comercio de Santiago, que finaliza con una variación negativa del 0,44%, todavía cada vez más lejos de los 11.000 que había logrado alcanzar en jornadas o más de 2 semanas aproximadamente. Como podemos observar, el IPSA desciende 0,44% y se ubica en 10.654 puntos. Vamos a observar cuáles fueron las acciones con mayores caídas. Entre ellas se encuentra Sencomols con una baja del 4,36%. Entel desciende 2,90%. Mallplaza baja 2,62% y Banco Itaú Chile también desciende en la sesión de hoy 2,35%. Por su parte, vamos a observar entonces en contraste cuáles fueron las acciones de mayor desempeño en la jornada. Podemos ver, Compañía de Cervecerías Unidas avanza 1,21%, la Sociedad Química Minera también avanza 1%, Banco Santander también tiene una ganancia del 1,06% en la sesión de hoy y Quiñenco aumenta 0,48% levemente la sesión de hoy. La Sociedad Química Minera impulsada principalmente por los precios del cobre que superaron nuevamente máximos históricos el día de hoy. En noticias del mercado chileno les cuento que la cadena de supermercados SMU informó que su utilidad neta cayó cerca del 90% en el primer trimestre del 2026, pasando
de 4.210 millones de pesos chilenos hasta 420 millones de pesos chilenos, es decir, 444.000 dólares, debido principalmente al impacto de una menor inflación sobre los impuestos diferidos. Pese a ello, la compañía elevó sus ingresos consolidados a 2,1% hasta 721.592 millones de pesos chilenos, apoyada en el crecimiento de sus operaciones en Chile y Perú, además del avance de su estrategia omnicanal. La firma, controlada por Unimark, Albi y Super 10 en Chile, además de Mayorsa y Maxi Ahorro en Perú, destacó que las ventas online crecieron 19% y que en Perú los ingresos avanzaron 6,6% durante el primer trimestre. Asimismo, SMU registró una mejora cercana al 10% en su EBITDA gracias a iniciativas de eficiencia y productividad, mientras los gastos operacionales crecieron apenas el 0,5% pese a la expansión en tiendas. Vamos a observar cómo le fue a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy también finalizó con caídas, lo que nos permite concluir que NUAM, la sesión de hoy, finalizó con caídas su jornada en las tres bolsas que componen. El índice general finalizó con una caída del 0,09% en 53.338. Por su parte, el SELEC finaliza con variaciones positivas 0,79% en 10.379 puntos. Vamos a observar cuáles fueron los movimientos en la sesión de hoy. El primer título en avanzar es Cervecería San Juan, con un aumento del 14,98%. Silver Mountain Resources también aumentó 2,97%. La sociedad minera Cerro Verde también tuvo un aumento del 2,75%, seguido de Nexa Resources Atacocha, que tuvo un aumento también del 2,50%. Por su parte, o en contraste, más bien acciones como, por ejemplo, la acción perteneciente a la empresa Cervecería San Juan, es decir, volvamos a, ya carga un poco la página, entonces vamos a observar exactamente cuáles fueron las que finalizaron con caídas. PPX Mining Corp finalizó con una baja del 9,84%. Panoro Minerals descendió 4,81%. Banco de Crédito del Perú bajó 3,97% y Nexa Resources Perú también descendió 2,92% la sesión de hoy. Y en noticias del mercado limeño, Intercop e Inretail Perú concretaron la adquisición de Financial Expe, antes Financiera O, por 130 millones de dólares mediante la compra de IXP Holding Corp. La operación fue estructurada como una asociación estratégica entre ambas compañías para fortalecer su presencia en pagos, crédito y servicios financieros digitales en el mercado peruano. Financias XP cuenta cerca de 3 millones de clientes, colocaciones por 1,7 mil millones de soles y depósitos por 1,5 millones de soles. Las compañías explicaron que la integración busca consolidar un ecosistema de pago y financiamiento al consumo apoyado en soluciones digitales y en la red comercial de InRetail, que opera más de 4.000 tiendas en Perú. Además, la firma impulsa su expansión digital a través de la aplicación SIP y nuevos productos financieros orientados a ampliar el acceso a servicios bancarios y medios de pago. En otras noticias, los buffets Pérez Lorca y Miranda y Amando firmaron un acuerdo para su integración legal y económica, una operación que amplía su presencia en Iberoamérica y fortalece su expansión en mercados como Colombia, México y Perú. La fusión, que aún requiere aprobaciones internas, sumará 140 profesionales de Miranda y Amado y permitirá la firma integrada alcanzar un equipo global de 1.300 profesionales, de los cuales 700 estarán en Latinoamérica. Entre clientes de la firma se encuentran multinacionales, bancos de inversión y patrocinadores financieros con interés en la región. Según Pérez Llorca, la operación marca la primera fusión completa entre el despacho peruano y una firma iberoamericana global. La nueva estructura prestará asesoría en derecho español, portugués, europeo, mexicano y colombiano peruano, desde oficinas en ciudades como Bogotá, Medellín, Madrid, Lima, Nueva York y Singapur, y prevé abrir una oficina en Abu Dhabi durante el 2026.
Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para saber de qué manera se comportó el IBC en la sesión. Como podemos observar, el índice bursátil de Caracas descendió más del 1% en 5.625 puntos y por su parte los otros índices que la ponen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con retrocesos la sesión, el financiero en una baja del 1,25% y el industrial perdió 0,31% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado venezolano les cuento que el gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, presentó ante la Asamblea Nacional de Venezuela una propuesta para crear una zona económica binacional de frontera orientada a fortalecer el intercambio comercial con Colombia, atraer inversiones y generar empleo en la región fronteriza. La iniciativa fue respaldada por los gremios empresariales, universidades y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el proyecto contempla la creación de un marco legal operativo para dinamizar el comercio formal, facilitar la llegada de capital privado y consolidar al estado de Táchira como un eje estratégico de intercambio entre Venezuela y Colombia. La agenda también incluyó reuniones de las comisiones Finanzas y Seguridad de la Asamblea Nacional para avanzar en el diseño jurídico de la futura zona económica. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Colcapital propone ampliar gradualmente el 3% de 5% la inversión del ahorro pensional en proyectos productivos de Colombia. Nuestro periodista Edgar Layton entrevistó a Daniela Sotelo, que es directora de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de Colcapital, quien dio más detalles al respecto. Muy buenos días a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Me encuentro con Daniela Sotelo. Daniela es la gerente de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de Colcapital. La razón, ha habido varios pronunciamientos, hay cifras. Miren esta cifra tan interesante. El capital privado en Colombia, Daniela, según ustedes, ha movilizado 23.500 millones de dólares y ha generado, ojo también esta cifra, 498.000 empleos. ¿En cuánto tiempo? Bienvenida, Daniela, Primera Página de Televisión. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿En cuánto tiempo? Esto ha pasado en los últimos 14 años en Colombia y es el impacto pues, de lo que se ha materializado la inversión de capital privado de toda la industria en diferentes segmentos. Bien, y otra cifra también interesante. Propone ampliar Colcapital gradualmente del 3 al 5% la inversión del ahorro pensional en proyectos productivos en Colombia. ¿Cómo es esto? Primero, explícanos un poco cómo es la figura y después por qué es importante ampliar del 3 al 5. Muy bien, mil gracias, exacto. La industria del capital privado en Colombia normalmente se financia y trabaja a través de lo que los inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, como aseguradoras, invierten en la industria. Hoy en día en Colombia existe una legislación que determina que pueden invertir hasta el 3% en fondos de capital privado. Los fondos de pensiones pueden invertir hasta el 3% en fondos de capital privado. Es muy poquito. Hay ejemplos de países, por ejemplo, como México, en donde pueden invertir hasta el 30%. La diferencia es muy amplia, así que nosotros lo que estamos viendo allí es una oportunidad, sobre todo cómo podemos ampliar ese 3 al 5%, pero además no solamente para que sea invertido en fondos de capital privado, que es como está hoy la norma, porque en realidad la industria tiene otros tipos de vehículos de inversión que también funcionan muy bien para poder llegar a inversiones activos subyacentes. Entonces nuestra propuesta es pasar del 3 al 5 y que ojalá esto pues además se pueda materializar en los diferentes vehículos de inversión que existen, que son fondos de capital privado, fondos de inversión colectivo inmobiliaria y titularizaciones inmobiliarias. Daniela, pero expliquémosle a los televidentes en qué invierten estos fondos, porque uno dice, listo, la plata de las pensiones de los colombianos se va a subir del 3%, ¿que cuánto es a todas estas? ¿Qué cuánto es hoy el porcentaje? Sí. Hoy Plata blanca. en plata blanca. Hoy en día se han invertido lo que estábamos hablando. Ok, los 23.000. Los 23.000 millones. Listo. Entonces, Sí. subir a 230, bueno, dos puntos Sí. porcentuales más. Exacto. Pero expliquémosle entonces a los televidentes, esos 23.000 millones de dólares, ¿en qué se están invirtiendo al final de la jornada? Para que el usuario diga, oiga, sí es una propuesta interesante, se va a invertir, no sé, en construcción, se va a invertir en bonos del gobierno. ¿En qué invierten al final estos fondos? Entonces, estos 23.000 millones de dólares se han invertido en qué y en qué invierten los fondos. Los fondos de capital privado invierten en diferentes segmentos. Para darles un ejemplo, vías, carreteras, las carreteras que utilizamos normalmente para ir de Bogotá a Girardot, hay inversión.
de fondos de capital privado. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con construcción, que es donde está todo el segmento inmobiliario que yo represento. Entonces, ahí oficinas, comercio, plataformas logísticas, hotelería, vivienda, vivienda de interés social. Ahí en todo ese segmento, ahí también inversión en activos subyacentes. ¿En dónde más? En en todo lo que son startups de base tecnológica, como por ejemplo Rappi, como por ejemplo ese tipo de soluciones tecnológicas que hoy en día estamos teniendo en el mercado, es porque detrás hay un vehículo de inversión de capital privado que está poniendo un capital a disposición de ese tipo de compañías. En compañías como SmartFit, por ejemplo, se hizo una inversión y lo que se hace es poner a disposición de ese tipo de inversiones, pues todo el profesionalismo que está detrás de estos equipos gestores de esas inversiones para que las inversiones efectivamente pues se puedan materializar en lo que la población necesita. Estoy viendo otra cifra de ustedes y es el papel del sector inmobiliario. Más de 11.900 millones de dólares, Exactamente. 68.000 empleos generados. De pronto, si tienes algunos proyectos para que el usuario común diga, ah, la plata se fue para la Bogotá Girardot, obviamente, ¿cómo va a ser ese retorno? La plata de la Bogotá Girardot puede ser porque los peajes retornan. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿en qué se ha invertido y cómo es el retorno para el usuario? Bueno, hablando concretamente de inmobiliario, en inmobiliario efectivamente, en los últimos 14 años se han invertido 40.6 billones de pesos, para hablarlo Ok, en pesos colombianos y ok, poderlo sí. poner como en este mismo sentido. ¿En donde en 24 de los 32 departamentos Ujú. hay inversión. De esa inversión, el 54% está concentrada principalmente en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Y luego podemos ver regiones como Antioquia, la región Caribe, algo relacionado con la región del Pacífico, ¿verdad? ¿En qué está invertido? Entonces, para que se den una idea, está invertido en proyectos como, por ejemplo, Lagos de Torca. Es un proyecto en donde hay inversión de vehículos de Estamos en capital la ruta de privado. Torca. Estamos en Lagos de Torca, ese es uno, por ejemplo. Un proyecto también como, por ejemplo, los centros comerciales Gran Plaza, que hay 8 a nivel nacional, allá también hay inversión. Entonces, en ese tipo de proyectos que vemos en el día a día, que vamos, que hacemos compras, donde vivimos, en proyectos de inversión de vivienda, también hay participación de estos tipos de inversiones. Bien, ya hablamos entonces, los colombianos que tienen plata en fondos de pensiones, en última son dueños de un pedacito de alguna concesión, de un pedacito y tienen el Pedacito. flujo. Pero la persona del común, de pronto con un poco más de ahorros, o creo que ahora hay plataformas como Trick que le permiten Sí, invertir hasta 1 millón de pesos o menos, sí. ¿cómo pueden hacer y en qué proyectos pueden invertir? Normalmente, ¿qué pasa? Efectivamente, a través de plataformas como Tri, por ejemplo, pueden invertir hoy en día en un vehículo como Pay Asset Management, que Ujú. es uno de los vehículos inmobiliarios grandes que existe en Colombia. Y ahí lo que hace una persona natural es que, pues, con el capital que tenga disponible, en donde quiera diversificar su inversión, pues pone a disposición de este tipo de plataformas que ya están abiertas para las personas naturales un flujo y ahí, pues, lo que tiene es una participación en diferentes tipos de inversiones, en donde estos gestores profesionales pues gracias a su experticia, su experiencia en cómo hacer inversiones con capital inteligente, pues está puesta la plata de esos Sí, colombianos. ya que También lo pueden, hablamos, sí, dale. también lo pueden hacer directamente. Hay algunos fondos de capital y hay algunos también otro tipo de fondos de inversión colectiva inmobiliaria que pueden tener participación directa de personas naturales. En los de inversión colectiva inmobiliaria, por ejemplo, a través de comisionistas de bolsa, pues también existe la oportunidad y hay otros que ya son más particulares porque son privados. Estamos en Lagos de Orca, como una persona natural, porque los fondos ya saben cómo es, y Sí. los grandes inversionistas saben cómo es. ¿Cómo una persona natural puede invertir en Lagos de Torca diferente a tener que venir y comprar una vivienda? Por ejemplo, a través del fondo de capital privado que tiene una inversión Ujú. importante dentro de Lagos de Torca, por ejemplo, es Yellowstone Capital Partners. Ajá. Ellos hicieron una inversión grande acá y lo que hace Yellowstone es que a través de inversionistas que tiene dentro de su portafolio, pues determina una inversión particular para Lagos de Torca, en donde al final, pues esos inversionistas que están detrás de ese vehículo de inversión inmobiliaria, pues están teniendo una inversión en Lagos de Torca sin hacerlo directamente. Bueno, pues es Daniela Sotelo, cifras interesantes, 23.500 millones de dólares en el tema de capital privado. Estoy buscando acá el sector inmobiliario, 11.000 millones 11 de mil millones de dólares, dólares es el 40 millones. 42% más o menos del total de la inversión de capital privado en el país. Y bueno, no, muchas gracias por estar en primera página de A ti, muchas televisión del gracias por la canal de los invitación. negocios y nos vemos en una nueva ocasión. Sí, será. Mil gracias.